las tres posiciones del pulso: Kun, Quan y Shi en medicina tradicional china. Bienvenidos al canal Acupuntura Yang. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el cuarto video de nuestra playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior vimos cómo tomar correctamente el pulso, hablamos de la postura del paciente, la postura del terapeuta, la relajación del brazo, la ubicación de los dedos, la presión superficial, media y profunda, y los errores más frecuentes al comenzar. Hoy vamos a estudiar un tema fundamental para poder avanzar en esta serie: las tres posiciones clásicas del pulso: Kun, Quan y Shi. Porque en medicina tradicional china no se toma el pulso como una sola señal general. No se trata simplemente de apoyar los dedos sobre la muñeca y decir el pulso está fuerte, el pulso está débil, el pulso está rápido, el pulso está lento. El pulso se estudia como un mapa, y dentro de ese mapa las posiciones Kun, Quan y Shi nos permiten observar cómo se distribuye la información en cada muñeca. Cada posición tiene un valor clínico. Cada posición tiene una profundidad. Cada posición puede expresar una cualidad distinta, y cada posición debe ser interpretada dentro del conjunto del paciente. Por eso, en este video vamos a estudiar qué son Kun, Quan y Shi, cómo se localizan, por qué son importantes y cómo comienzan a formar el mapa diagnóstico del pulso en medicina tradicional china. Cuando tomamos el pulso en medicina tradicional china, utilizamos tres dedos principales: el índice, el medio y el anular. Estos tres dedos no se colocan al azar. Se ubican sobre la arteria radial en tres zonas específicas de la muñeca. La posición más cercana al pliegue de la muñeca se llama Kun, la posición central se llama Guan, la posición más cercana al antebrazo se llama Chi. Estas tres posiciones forman una unidad, pero no son iguales, cada una aporta información diferente. Por eso, cuando un estudiante comienza a aprender el diagnóstico por el pulso, debe acostumbrarse a pensar no solo en el pulso, sino en los pulsos que aparecen en cada posición. Porque no siempre Kun, Guan y Chi tienen la misma fuerza, no siempre tienen la misma profundidad, no siempre tienen la misma tensión, no siempre tienen la misma forma. A veces una posición se siente más fuerte. A veces una posición se siente más débil, a veces una posición está superficial, a veces una posición se hunde, a veces una posición se siente tensa, a veces una posición se siente vacía, a veces una posición desaparece en profundidad, a veces una posición domina sobre las otras. Y todas esas diferencias pueden tener valor clínico. Antes de interpretar hay que ubicar bien. El dedo medio suele ser la referencia inicial. Se coloca en la posición Guan, que está aproximadamente sobre la prominencia ósea del radio, en la zona donde el terapeuta puede encontrar con más claridad la arteria radial. Una vez ubicada la posición Guan, el dedo índice se acomoda hacia distal, más cerca de la muñeca, en la posición Kun, y el dedo anular se acomoda hacia proximal, hacia el antebrazo, en la posición Chi. Esta es una referencia básica, pero no debe entenderse como una regla mecánica y rígida. La anatomía de cada persona cambia. Una muñeca puede ser delgada, otra puede ser ancha, otra puede tener edema, otra puede tener la arteria más profunda, otra puede tener tensión muscular, otra puede pertenecer a una persona anciana, a un adulto joven, a una persona deportista o a alguien con tejidos muy débiles. Por eso, la técnica debe ser precisa, pero también adaptable. El terapeuta debe encontrar la arteria, acomodar los dedos y verificar que cada dedo realmente esté percibiendo el pulso. Si los dedos están mal ubicados, la interpretación pierde valor. Uno de los errores frecuentes es colocar los dedos demasiado separados. Entonces cada dedo pierde contacto preciso con la arteria. Otro error es colocarlos demasiado juntos. Entonces las posiciones se confunden y no se puede distinguir bien Kun, Guan y Chi. Otro error es presionar fuera de la arteria y creer que una posición está débil cuando en realidad el dedo no está correctamente ubicado.
Y otro error común es presionar desde el inicio con demasiada fuerza, aplastando el pulso y perdiendo la información superficial. Por eso, la primera enseñanza práctica es simple antes de interpretar Kun, Guan y Chi. Primero hay que encontrarlos bien. Ahora bien, ¿por qué existen tres posiciones? Porque el pulso en medicina china no se entiende solamente como una señal circulatoria general. Se entiende como una expresión del estado interno del organismo y esa expresión se organiza en zonas. Kun, Guan y Chi permiten observar una distribución. La posición Kun se asocia con la región más superior. La posición Guan se asocia con una región media. La posición Chi se asocia con una región más profunda e inferior. Esta distribución no debe tomarse como una anatomía occidental directa. No se trata de decir que cada punto del pulso es exactamente igual a un órgano físico aislado. Se trata de un mapa funcional. Y como todo mapa funcional, debe interpretarse dentro de la lógica de la medicina china. En términos generales, Kun se relaciona con la parte superior del cuerpo, el tórax, el corazón, el pulmón y la actividad más alta del chi. Guan se relaciona con la zona media, especialmente con el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el estómago y la función digestiva y reguladora. Chi se relaciona con la raíz, la región inferior, los riñones, la esencia, el jiao inferior, la vejiga, la función reproductiva y la base del yin y del yang. Pero esta explicación debe manejarse con prudencia. No se trata de memorizar una tabla y diagnosticar automáticamente. No basta decir si algo aparece en Kun, entonces es corazón o pulmón. Si aparece en Guan, entonces es hígado o vaso. Si aparece en Chi, entonces es riñón. La clínica es más compleja. La posición orienta, pero no decide sola. Lo que da sentido al pulso es la combinación entre posición, profundidad, cualidad, síntomas, lengua, constitución e historia clínica. Por ejemplo, un pulso tenso en Guan puede orientar hacia una alteración del hígado, estancamiento de chi, tensión emocional, dolor o bloqueo. Pero necesitamos saber qué síntomas acompañan. ¿Hay irritabilidad? ¿Hay sensación de distensión en los costados? ¿Hay cefalea? ¿Hay tensión cervical? ¿Hay alteraciones menstruales? ¿Hay problemas digestivos agravados por estrés? ¿Cómo está la lengua? ¿Cómo está el sueño? ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo está la evolución del cuadro? Sin ese contexto el pulso queda incompleto. Un pulso débil en chi puede orientar hacia una debilidad de la raíz, insuficiencia de riñón, deficiencia de yin, deficiencia de yang, agotamiento o debilidad constitucional. Pero nuevamente hay que preguntar, ¿hay frío lumbar? ¿Hay dolor de rodillas? ¿Hay cansancio profundo? ¿Hay orina frecuente? ¿Hay sequedad? ¿Hay calor en la tarde? ¿Hay sudor nocturno? ¿Hay frío en extremidades? ¿Hay disminución de vitalidad? ¿Hay envejecimiento prematuro? ¿Hay pérdida de fuerza? La posición chi orienta, pero no reemplaza el diagnóstico completo. Un pulso superficial en Kun puede aparecer en cuadros de superficie, afecciones respiratorias, invasión externa, debilidad del wei chi o trastornos de la parte superior. Pero tenemos que observar si hay tos, congestión, fiebre, aversión al viento, dolor de garganta, sudoración espontánea, alergias, opresión torácica o debilidad respiratoria. Así trabaja la medicina china. No lee un dato aislado, lee una relación. Ahora veamos las posiciones con más detalle. La posición Kun es la más cercana a la muñeca. Se palpa con el dedo índice. Es una posición muy importante porque suele relacionarse con la parte superior del cuerpo. En la muñeca izquierda, Kun se asocia tradicionalmente con el corazón y el aspecto superior del sistema circulatorio y del Shen. En la muñeca derecha, Kun se relaciona con el pulmón y la función del chi en la parte superior. Esto no significa que cada sensación en Kun se traduzca automáticamente como enfermedad del corazón o del pulmón. Significa que cuando una cualidad se manifiesta con claridad en esa posición, debemos observar si existe coherencia con síntomas de la parte superior, del tórax, de la respiración, del shen o de la circulación.
Por ejemplo, si en Kun derecho encontramos un pulso superficial y el paciente tiene tos reciente, congestión nasal, aversión al viento y capa superficial en la lengua, podemos pensar en un proceso de superficie que afecta la función del pulmón. Si en Kun izquierdo encontramos un pulso fino y débil y el paciente presenta palpitaciones suaves, sueño ligero, memoria débil, cansancio, rostro pálido y lengua pálida, podríamos pensar en una insuficiencia de sangre que afecta al corazón y al shen. Pero nuevamente, el pulso no decide solo. El pulso acompaña la hipótesis. La posición Guan se palpa con el dedo medio. Es una posición central y muy rica clínicamente. En la muñeca izquierda suele relacionarse con el hígado y la vesícula biliar. En la muñeca derecha suele relacionarse con el vaso y el estómago. Por eso, Guan permite observar muchas dinámicas importantes: digestión, regulación del chi, tensión emocional, estancamiento, humedad, flema, ascenso, bloqueo, exceso o debilidad del centro. Por ejemplo, un pulso cuerda en Guan izquierdo puede orientar hacia estancamiento de chi de hígado, especialmente si hay irritabilidad, distensión costal, suspiros frecuentes, tensión cervical, cefalea o síntomas que empeoran con el estrés. Un pulso resbaladizo en Guan derecho puede orientar hacia humedad, flema o retención alimentaria, especialmente si hay sensación de pesadez, digestión lenta, capa lingual gruesa, náuseas, plenitud abdominal o heces blandas. Un pulso débil en Guan derecho, acompañado de cansancio, falta de apetito, heces blandas, lengua pálida y tendencia a la humedad, puede sugerir deficiencia de vaso. Pero si el estudiante solo memoriza Guan derecho igual vaso y estómago, puede equivocarse, porque la cualidad del pulso cambia la interpretación. No es lo mismo un Guan derecho débil que un Guan derecho resbaladizo. No es lo mismo un Guan derecho tenso que un Guan derecho profundo. No es lo mismo un Guan izquierdo cuerda que un Guan izquierdo fino. La posición indica el lugar funcional. La cualidad indica la dinámica. Y el contexto clínico confirma o corrige la hipótesis. La posición chi se palpa con el dedo anular. Es la posición más cercana al antebrazo y suele relacionarse con la raíz, la profundidad, los riñones, el jiao inferior y la base del yin y del yang. En la muñeca izquierda, chi suele asociarse al riñón yin, a la esencia, a la profundidad material y a la raíz del agua. En la muñeca derecha, chi suele asociarse al riñón yang, ming, men, la fuerza funcional, la transformación y el calor de base. Esta explicación debe entenderse dentro del lenguaje tradicional, no como una equivalencia anatómica simple. Chi es una posición muy importante porque muchas veces nos habla del terreno profundo. Cuando chi se siente débil, vacío o sin raíz, puede sugerir que la base energética del paciente está comprometida. Pero hay que diferenciar. Un chi profundo y débil no es lo mismo que un chi profundo y fuerte. Un chi fino y rápido no es lo mismo que un chi lento y débil. Un chi que desaparece bajo la presión no es lo mismo que un chi estable y con raíz. Por ejemplo, si un paciente presenta cansancio profundo, frío lumbar, rodillas frías, orina clara y frecuente, deseo de calor, lengua pálida e hinchada, y en chi derecho encontramos un pulso profundo, débil y lento, podríamos pensar en deficiencia de yang de riñón. Pero si un paciente presenta calor en la tarde, sudor nocturno, boca seca, insomnio, lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido, especialmente en profundidad, podríamos pensar en insuficiencia de yin. El mismo territorio profundo puede expresar cosas distintas. Por eso chi no se interpreta solo por ubicación, se interpreta por cualidad. Ahora bien, además de conocer kun, guan y chi, debemos considerar que cada posición tiene 3 niveles: superficial, medio y profundo. Esto multiplica la riqueza del diagnóstico. No es solamente kun, guan y chi. Es kun superficial, kun medio, kun profundo. Guan superficial, guan medio, guan profundo, chi superficial, chi medio, chi profundo, y eso en cada muñeca. Esto no significa que el estudiante deba angustiarse intentando captar todo de inmediato. Al comienzo basta con ordenar la percepción.
Primero, ubicar Kun, Guan y Chi. Luego, observar si el pulso es más claro en una posición que en otra. Después, notar si aparece en superficie o en profundidad. Y poco a poco, con práctica, empezar a distinguir cualidades más sutiles. El aprendizaje del pulso no debe comenzar con exceso de complejidad. Debe comenzar con orden. Primero ubicación, después presión, después comparación, después cualidad, después interpretación, después integración clínica. Si el estudiante respeta este orden, avanza con seguridad. Si intenta interpretar todo desde el primer día, se confunde. Ahora hablemos de la comparación entre derecha e izquierda. En el diagnóstico por el pulso, no se toma una sola muñeca, se toman ambas. Y no se toman como dos datos separados, sino como dos partes de un mismo mapa. La muñeca izquierda y la muñeca derecha pueden mostrar diferencias importantes. Una puede estar más fuerte, otra puede estar más débil. Una puede sentirse más tensa, otra puede sentirse más vacía. Una puede mostrar una alteración en Kun, otra puede mostrarla en Guan o Chi. La comparación ayuda a entender cómo se distribuye el desequilibrio, pero también aquí hay que ser prudentes. Las diferencias entre ambas muñecas pueden tener valor diagnóstico, pero también pueden depender de la técnica, de la anatomía, de la postura del paciente o de la presión del terapeuta. Por eso, la comparación solo es válida si tomamos ambos pulsos con la misma calidad técnica, la misma calma, la misma presión, la misma ubicación, el mismo tiempo de observación. Una mala comparación puede conducir a una mala conclusión. Ahora pensemos en un ejemplo clínico. Un paciente consulta por ansiedad, palpitaciones suaves, sueño superficial, cansancio y memoria disminuida. Al observarlo, vemos rostro algo pálido, voz baja, lengua pálida y pulso fino y débil, más evidente en Kun izquierdo. Esto podría orientar hacia una insuficiencia de sangre de corazón o chi y sangre insuficientes afectando el shen, siempre dependiendo del conjunto del cuadro. La posición Kun izquierda ayuda a ubicar la expresión en el territorio del corazón y el shen, pero el diagnóstico no nace solo del Kun izquierdo. Nace de la relación entre síntomas, lengua, aspecto general y pulso. Otro ejemplo. Una persona consulta por irritabilidad, tensión en cuello y hombros, cefalea lateral, distensión en los costados y digestión irregular cuando está bajo estrés. Al palpar encontramos un pulso cuerda más evidente en Guan izquierdo. Esta distribución puede acompañar una hipótesis de estancamiento de chi de hígado o tensión del sistema hígado-vesícula biliar. Pero nuevamente el pulso no reemplaza la clínica. Acompaña, orienta y fortalece la hipótesis. Otro ejemplo. Una persona consulta por cansancio después de comer, pesadez corporal, heces blandas, falta de apetito y sensación de humedad. La lengua está pálida, algo hinchada, con capa blanca. El pulso se siente débil o resbaladizo en Guan derecho. Aquí la posición Guan derecha puede orientar hacia vaso y estómago, y la cualidad del pulso ayuda a pensar en deficiencia de vaso con humedad o en un terreno de humedad-flema según los demás signos. Otro ejemplo. Una persona mayor consulta por cansancio profundo, debilidad lumbar, frío en piernas, orina frecuente y sensación de poca vitalidad. En chi, especialmente en profundidad, el pulso se siente débil, profundo y lento. Esa distribución puede orientar hacia una debilidad de la raíz, especialmente del yang de riñón, si el resto del cuadro lo confirma. Estos ejemplos muestran cómo se trabaja. No se trata de decir posición igual diagnóstico. Se trata de decir posición más cualidad, más síntomas, más lengua, más contexto, igual hipótesis clínica. Ese es el razonamiento. Ahora, hay otro aspecto importante. No todas las personas muestran pulsos claros en las tres posiciones. En algunas personas una posición se percibe con mucha claridad y otra casi no aparece. En personas delgadas, ancianas o muy debilitadas, el pulso puede sentirse fino o débil. En personas robustas, tensas o con tejido más profundo, puede ser necesario ajustar mejor la presión. En personas ansiosas, el pulso puede estar más rápido o tenso al inicio de la consulta. En personas con dolor, el pulso puede modificar su cualidad. En personas con enfermedades crónicas, los pulsos pueden ser mixtos y difíciles.
Por eso el terapeuta debe evitar la rigidez. Kun, Guan y Chi son referencias esenciales, pero la clínica siempre exige adaptación. También es necesario recordar que estas posiciones no deben convertirse en una excusa para simplificar demasiado. Algunos estudiantes quieren diagnosticar solo por posición. Sienten algo en Guan izquierdo y dicen hígado. Sienten algo en Guan derecho y dicen vaso. Sienten algo en Chi y dicen riñón, pero eso es insuficiente. La pregunta correcta no es solamente dónde. La pregunta correcta es qué se siente, dónde se siente, a qué profundidad se siente, con qué fuerza se siente, cómo se relaciona con el resto del pulso y cómo se integra con el cuadro clínico. Por ejemplo, si siento algo en Guan izquierdo, todavía necesito preguntar, ¿es cuerda? ¿Es tenso? ¿Es débil? ¿Es fino? ¿Es resbaladizo? ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Está superficial? ¿Está profundo? ¿Tiene raíz? ¿Hay síntomas de hígado? ¿Hay síntomas digestivos? ¿Hay dolor? ¿Hay estrés? ¿Hay calor? ¿Hay frío? ¿Hay lengua compatible? Sin estas preguntas, el diagnóstico queda pobre. Lo mismo ocurre con Chi. No basta decir riñón, hay que preguntar, ¿se siente vacío? ¿Se siente profundo? ¿Es lento? ¿Es rápido? ¿Es fino? ¿Hay frío? ¿Hay calor vacío? ¿Hay debilidad lumbar? ¿Hay síntomas urinarios? ¿Hay envejecimiento, agotamiento, infertilidad, sequedad o debilidad de la esencia? La lengua confirma, la historia acompaña, así se desarrolla criterio. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, recomiendo que el estudiante practique primero sin diagnosticar. Durante una etapa inicial, simplemente debe tomar el pulso y decir, Kun se siente más fuerte que Chi, Guan se siente más tenso, Chi se siente profundo. El lado izquierdo se siente más claro, el lado derecho se siente más débil. En superficie aparece poco, en profundidad aparece más. El pulso no es igual en las tres posiciones. Esta descripción básica ya es un gran avance. Porque antes de interpretar hay que aprender a describir. Si no puedo describir lo que siento, difícilmente podré interpretarlo bien. Luego, cuando la descripción se vuelve más estable, puedo comenzar a relacionar Kun con parte superior, Guan con zona media y función reguladora o digestiva, Chi con raíz, profundidad y Jiao inferior, pero siempre con prudencia. La buena enseñanza del pulso no busca que el estudiante adivine, busca que aprenda a observar con los dedos. También debemos tener presente que Kun, Guan y Chi no son solo 3 puntos anatómicos, son 3 puertas de observación. Kun puede hablarnos de lo superior, Guan puede hablarnos del centro y la regulación. Chi puede hablarnos de la raíz. Y estas 3 zonas se conectan entre sí. Un paciente puede tener un pulso superficial en Kun y débil en Chi. Esto podría sugerir una manifestación en la superficie con una raíz interna débil, dependiendo del cuadro. Otro paciente puede tener Guan muy tenso y Chi débil. Esto puede mostrar un bloqueo en la regulación con una raíz insuficiente. Otro puede tener Guan resbaladizo y Kun superficial, en un contexto de flema que afecta la respiración o de humedad que se expresa hacia arriba. Pero estas interpretaciones requieren experiencia. Al comienzo, lo importante es no separar demasiado. El cuerpo no está dividido en compartimentos aislados. La medicina china es una medicina de relaciones y el pulso también se lee en relaciones, relación entre derecha e izquierda, relación entre Kun, Guan y Chi, relación entre superficie y profundidad, relación entre fuerza y debilidad, relación entre velocidad y temperatura energética, relación entre forma del pulso y dinámica patológica, relación entre pulso, lengua, síntomas y persona. Por eso, cuando estudiamos Kun, Guan y Chi, no estamos aprendiendo solo una ubicación. Estamos aprendiendo a pensar espacialmente el pulso. Estamos aprendiendo a entender que el pulso tiene una arquitectura, y esa arquitectura debe explorarse con paciencia. Un último aspecto práctico: no todos los maestros explican exactamente igual la correspondencia de las posiciones. Puede haber variaciones de escuela, de linaje o de enfoque clínico. Eso no debe confundir al estudiante. Lo esencial es comprender la lógica de distribución, entrenar la palpación, comparar con el cuadro clínico y desarrollar coherencia. La medicina china no se aprende como una lista rígida, se aprende como un sistema vivo. Y el pulso, más que ningún otro método, exige esa combinación de tradición, sensibilidad y razonamiento. Kun, Guan y Chi son el comienzo del mapa,
Pero el mapa solo cobra vida cuando los dedos aprenden a escuchar y la mente clínica aprende a integrar. Para cerrar este cuarto video, quedémonos con una idea central. Kun, Quan y Chi no son simples lugares donde se apoyan los dedos. Son posiciones diagnósticas que permiten leer la distribución del pulso dentro de un mapa funcional. Kun nos orienta hacia la región superior. Quan nos orienta hacia la zona media. Shi nos orienta hacia la raíz. Pero ninguna posición debe interpretarse de manera automática. La posición orienta, la cualidad del pulso matiza, la profundidad modifica, la comparación entre ambas muñecas enriquece y el contexto clínico confirma o corrige la hipótesis. Por eso el estudiante debe practicar primero la ubicación, luego la presión, después la comparación y finalmente la interpretación. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar con más detalle la diferencia entre pulso derecho y pulso izquierdo. Veremos por qué ambas muñecas no se leen de la misma manera. ¿Qué relaciones diagnósticas se han establecido tradicionalmente y cómo comparar ambos lados sin caer en interpretaciones mecánicas? Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre que este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.